Shalom, familia sefardí. Hoy hablamos sobre la historia de los judíos de Ávila. Místicos, cabalistas y filósofos han llenado esta ciudad amurallada de misterios y secretos. Cada rincón nos transporta a diferentes épocas y relatos, como el de la comunidad judía que vivió aquí. También conocida como Ávila del Rey, Ávila de los Reales o Ávila de los Caballeros, esta acogedora ciudad tiene sus orígenes en el pueblo celta y fue bautizada como Ovila por los vetones en el siglo I de nuestra era. Durante la Edad Media destacó por su muralla medieval y por ser un importante centro religioso, cuna del misticismo. En el siglo XI fue parte del Reino de León y más tarde de Castilla. Económica y culturalmente sufrió las consecuencias de la expulsión de los judíos en 1492 y fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1985, tanto por su muralla como por su rico patrimonio histórico y artístico. Ávila tiene unas ricas raíces judías. A pesar de que muchos de los edificios ya no se conservan o fueron modificados, la presencia del pueblo hebreo en Ávila está presente, sobre todo en los archivos. Hoy día conocemos mucho de la historia judía abulense gracias a contratos, cartas, documentos notariales, de préstamo o de propiedad. Se cree que la comunidad judía en Ávila, al igual que en otras partes de la península ibérica, tiene sus orígenes en el siglo VIII a.C., aunque no existen documentos que lo confirmen. En 2018, la investigadora Edith Green ofreció una interesante conferencia sobre las inscripciones hebreas en la muralla de Ávila, donde expuso que en su estructura pueden encontrarse más de 20 piedras con grabados en hebreo. Entre estos hallazgos identificó una piedra con una pequeña abertura que posiblemente funcionó como una hucha destinada a recolectar donaciones para buenas causas. Las iniciales que aún se conservan sugieren que pudo haber estado situada en la entrada de una sinagoga o un cementerio. Otro ejemplo es una piedra donde aparece la palabra Sion, lo que indica que probablemente formó parte del sector de la sinagoga desde donde se oraba en dirección a Jerusalén. La mayoría de estas inscripciones se encuentran en la zona de la muralla más cercana a la puerta de San Vicente, y una teoría sugiere que podrían haber pertenecido a la primera muralla construida en Ávila durante la época romana. Esto indicaría, según los vestigios arqueológicos, que la presencia judía en la ciudad se remonta al menos a ese periodo de asentamiento romano. Si tomamos como referencia la leyenda fundacional de Ávila como ciudad cristiana, encontramos indicios de la presencia judía en la ciudad ya en el año 306. Según esta tradición, un judío rico fue el responsable de la construcción de la primera iglesia de Ávila, en honor a los mártires cristianos Vicente, Sabina y Cristeta. Esta iglesia es la que hoy conocemos como la Basílica de San Vicente, y uno de sus elementos más destacados, el cenotafio situado junto al altar, ilustra tanto la historia de estos mártires perseguidos por el emperador Diocleciano, como la conversión del mencionado judío al cristianismo. Se dice que este cambio de fe fue motivado por su arrepentimiento tras haberse burlado del trágico destino de los cristianos. Si bien algunos historiadores consideran esta narración más como un recurso de adoctrinamiento religioso que un hecho histórico comprobable, lo que resulta significativo es la mención de judíos ricos en Ávila en una fecha tan temprana. Esto sugiere que la comunidad judía ya debía llevar tiempo asentada en la ciudad para entonces. No obstante, tras esta fecha no se encuentran evidencias de presencia judía en Ávila hasta el siglo XI. Esto se debe a que la ciudad atravesó largos periodos de despoblación o escasa población debido a los continuos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. En este contexto de inestabilidad, es probable que la comunidad judía no se sintiera segura en Ávila y optara por trasladarse a otras ciudades donde hubiera una mayor presencia de población judía y mejores condiciones para su asentamiento. En su obra Historia de las grandezas de la ciudad de Ávila, el escritor Fray Luis Ariz describe con detalle cómo la ciudad cambió de manos alrededor de 11 veces entre los años 714 y 1081,
alternando el control entre musulmanes y cristianos. Durante los primeros siglos de dominio islámico, el territorio abulense permaneció escasamente habitado. Aunque oficialmente formaba parte de Al-Ándalus, las autoridades musulmanas apenas visitaban la zona, ya que no les compensaba la recaudación de tan escasos tributos debido a la dureza del clima y la baja población. Tras la reconquista de Ávila en 1085, el rey Alfonso VI de León impulsó la repoblación de la ciudad, un proceso que, según Fray Luis Ariz, pudo haber contado con la participación de familias sefardíes. Esta repoblación estuvo liderada por el conde Raimundo de Borgoña, yerno del monarca, quien se encargó de reorganizar el asentamiento y fomentar su desarrollo. La primera mención documentada de una comunidad judía en Ávila se remonta al año 1144 y, como ocurre en muchos casos, está vinculada a cuestiones fiscales. En este documento, el rey Alfonso VII otorga a la Catedral de Ávila el diezmo de los ingresos anuales generados por los judíos de la ciudad. Por otro lado, la invasión almohade de 1147 tuvo un impacto significativo en la expansión de las comunidades judías a lo largo de la península. La amenaza de este pueblo provocó un importante éxodo tanto de judíos como de cristianos que abandonaron el sur y se trasladaron hacia el norte de España en busca de mayor seguridad. En 1155, durante el reinado de Alfonso VIII, la situación de la comunidad judía se mantuvo estable e incluso mejoró, ya que el monarca estableció la igualdad jurídica entre sus súbditos. Esta medida favoreció un aumento de la presencia judía en la corte y consolidó su papel en la administración del reino. Solo unas décadas después, en 1176, la destacada gestión financiera y administrativa de los judíos en Ávila era evidente. Su contribución fue tan significativa que el propio Alfonso VIII concedió a la Catedral de Ávila un tercio de las rentas que él percibía de los impuestos pagados por la comunidad judía. En ese momento, la judería de Ávila se había convertido en una de las más influyentes de Castilla. El siglo XIII marcó el periodo de mayor influencia y reconocimiento social para la comunidad judía en la España cristiana. Sin embargo, en 1228 el papado intensificó su postura represiva contra quienes no profesaban la fe cristiana, lo que también afectó a los judíos. En este contexto, el Concilio de Valladolid buscó reforzar la disciplina eclesiástica y regular la convivencia entre cristianos y judíos mediante una serie de restricciones. Entre ellas se estableció la obligatoriedad de portar un distintivo rojo en sus vestimentas, la prohibición de ocupar cargos públicos, la limitación de su circulación por las calles y la restricción de su participación en los mercados. A pesar de ello, en la Corona de Castilla, las disposiciones del Concilio de Letrán de 1215 no se aplicaron de manera estricta. Monarcas como Fernando III y sus sucesores, Alfonso X el Sabio y Sancho IV el Bravo, mantuvieron una actitud favorable hacia la comunidad judía, reconociendo su talento y su aportación al reino. Gracias a esta protección real, surgió un influyente grupo de cortesanos judíos que alcanzaron gran prestigio y riqueza. Entre las figuras más destacadas de este periodo podemos mencionar a Don Todros Ben Yosef Abulafia, un influyente médico, rabino y consejero en la corte de Sancho IV. Su papel fue clave tanto en la política como en la comunidad judía de la época, consolidándose como una de las personalidades más destacadas de su tiempo. Por su parte, Don Yusaf de Ávila adquirió gran reconocimiento como recaudador y encargado de gestionar las tercias del obispado, una de las fuentes de ingresos más prósperas de la corona. Desempeñó este cargo durante los reinados de Sancho IV y Fernando IV, lo que evidencia la confianza que los monarcas depositaban en su labor administrativa. Nissim ben Abraham se distinguió como rabino y filósofo sefardí, siendo una de las figuras más sobresalientes de la escuela talmúdica de Ávila. Su legado intelectual abarcó diversos ámbitos, desde el estudio del Talmud hasta la filosofía judía y la cábala, consolidándose como una referencia dentro del pensamiento sefardí de su tiempo.
Como he comentado anteriormente, el siglo XIII fue una época de esplendor y gran riqueza cultural para la comunidad judía de Ávila. En un clima de relativa tolerancia, la ciudad vio nacer una prestigiosa escuela talmúdica que, en los siglos siguientes, se convertiría en una de las más influyentes de Europa. Entre sus figuras más destacadas sobresale Moshe ben Sem Tov de León, más conocido como Moisés de León, uno de los pensadores sefardíes más influyentes en la historia de España. En próximos vídeos hablaré de él con más detalle, pero quiero resaltar que durante los 11 años que vivió en Ávila, alojándose en una de las residencias de Yusaf de Ávila, escribió su obra más trascendental, el Sefer HaZohar o Libro del Esplendor, un texto fundamental dentro de la tradición cabalística. A finales del siglo XIII, la comunidad judía en Ávila ya contaba con una población considerable. En el documento del repartimiento de Goethe en 1290, la asignación económica otorgada al aljama de Ávila solo fue superada por las de Toledo y Burgos, lo que sugiere que la comunidad judía de la ciudad era la tercera más grande de las dos Castillas. Aparte de Toledo, que tenía alrededor de 350 familias, y Burgos con unas 150, Ávila contaba con unas 100 familias judías. Diversas fuentes fiscales y documentales corroboran esta estimación. Un inventario detallado fechado en 1303, perteneciente al obispado, proporciona información valiosa sobre las 144 familias que vivían en propiedades arrendadas a la institución eclesiástica, de las cuales 95 eran cristianas, 34 judías y 14 musulmanas. El bienestar del aljama de Ávila se mantuvo durante gran parte del siglo XIV, aunque a finales de este periodo las tensiones aumentaron. A pesar de que los pogromos de 1391 no afectaron directamente a la ciudad, el clima de convivencia que hasta entonces había existido comenzó a desmoronarse, y la situación de los sefardíes empeoró a medida que avanzaba el siglo XV. Un ejemplo claro de esto fue la predicación de Vicente Ferrer en 1411 en Valladolid, que llevó a muchos judíos a huir de la ciudad. En las décadas siguientes se propuso que los judíos vivieran apartados de los cristianos, que portaran una rodela bermeja para ser identificados como judíos y que se les retirara la capacidad de juzgar los pleitos penales dentro de las aljamas. Sin embargo, estas propuestas no siempre se implementaron y muchos judíos continuaron viviendo en las zonas más céntricas de Ávila. El verdadero aislamiento no llegó hasta 1480, con el decreto emitido en las Cortes de Toledo que ordenó que los judíos residieran retraídos y apartados. Así, aquellos judíos de Ávila que históricamente habían habitado en diversas zonas de la ciudad se vieron obligados a reubicarse en un área específica para evitar su mezcla con los cristianos. En 1488, la ley de encerramiento obligó a los judíos abulenses a trasladarse aún más, confinándolos al entorno de la Puerta de la Malaventura, una zona más reducida debido al elevado número de judíos en la ciudad. De hecho, esta puerta conservó el nombre de Malaventura porque fue por allí por donde los judíos fueron expulsados de Ávila en 1492. A pesar de las difíciles circunstancias de la época, es importante destacar que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, no siempre cedieron a todas las imposiciones del Tribunal de la Inquisición y permitieron que los judíos conservaran ciertos privilegios que aseguraban su bienestar dentro de la comunidad. Uno de estos privilegios fue la Carta a favor de los judíos de Ávila, considerada el primer caso de habeas corpus o derecho fundamental que protege a las personas contra la detención ilegal aplicado a una comunidad judía en Europa. Esta carta estipulaba que, si un judío era acusado de un delito, no podría ser arrestado sin una investigación previa de la acusación, protegiendo así a la comunidad de arrestos arbitrarios. De hecho, tan solo 7 años antes de la expulsión de los judíos en 1492, las ordenanzas municipales de Ávila rechazaban cualquier forma de discriminación. Establecían normas que prohibían que los judíos fueran arrestados dentro de sus juderías, incluso si no cumplían con las tradiciones cristianas como la observancia de la Pascua o de los domingos.
Aquellos que intentaran arrestarlos bajo tales condiciones se enfrentarían a severas sanciones. Como podemos observar, los últimos años del siglo XV estuvieron marcados por una gran inestabilidad para la comunidad judía. Las autoridades en ocasiones defendían sus derechos, mientras que en otras trataban de apartarlos de la vida social de la ciudad. Para concluir, podemos afirmar que el caso del Santo Niño de la Guardia fue la gota que colmó el vaso en lo referente a la expulsión de los judíos. Este caso refleja la creciente judeofobia de las últimas décadas del siglo XV y, según algunos historiadores, fue el detonante que llevó a los reyes católicos a firmar el decreto de expulsión. El caso del Santo Niño de la Guardia consistió en la falsa acusación de varios judíos y judeoconversos de asesinar a un niño cristiano y de envenenar el agua de la ciudad. Aunque con el tiempo se descubrió que el hecho nunca ocurrió, la acusación alimentó el odio de la población cristiana hacia los judíos. Como resultado, el Tribunal de la Inquisición dictó que los acusados fueran agarrotados y posteriormente quemados vivos en la plaza del Mercado Grande de Ávila, un espectáculo macabro que fue presenciado por la comunidad cristiana. Como ya sabemos, el 1 de mayo de 1492 llegó a Ávila el edicto de expulsión de los reyes católicos. Casi 300 familias judías tuvieron que abandonar la ciudad, lo que representaba aproximadamente el 16% de su población total. Los judíos de Ávila vendieron sus propiedades e inmuebles y las sinagogas, cementerios y otras propiedades comunales pasaron a manos del concejo. Afortunadamente se conserva documentación detallada que nos permite conocer que la mayoría de ellos eran artesanos como sastres, herreros y curtidores, mientras que un tercio de la comunidad estaba compuesto por rabinos, médicos y prestamistas. También se conservan sus nombres y apellidos, así como los barrios en los que residían. La mayoría de estos judíos se dirigieron a Portugal y desde allí al norte de África. Algunos regresaron, ya convertidos al cristianismo, incapaces de soportar el maltrato que recibieron en su exilio. Las consecuencias de la expulsión fueron devastadoras para la ciudad, no solo en términos económicos, sino también en lo relativo al pensamiento y la cultura. La historia de los judíos en Ávila refleja la melancolía y la impotencia de un pueblo perfectamente arraigado a su tierra ante la intolerancia religiosa de la época. Si os interesa conocer más sobre la historia judía de Ávila, os dejo el enlace directo a algunos libros y otra bibliografía en la cajita de información de este vídeo para que podáis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría finalizar con unos versos del poema popular sefardí Adiós, mi madre querida. Quiero aprovechar para agradecer vuestro apoyo a mi canal. Muchas gracias por cada uno de vuestros preciosos comentarios, por ver los vídeos, compartirlos y por suscribiros. Hago este contenido con mucha ilusión y con el único interés de rescatar nuestro legado judeo-español. Considero que no debe perderse y que debemos de estar muy orgullosos de él. Y una vez más, espero que este contenido os guste. Si es así, os pido que os suscribáis al canal, le deis me gusta a este vídeo, lo compartáis y dejéis vuestros comentarios, por favor. De esta forma podremos llegar a más personas interesadas en este tema y así crear más material para vosotros. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mi madre querida. Adiós, mi vida. Adiós. Por más que yo te lo diga, mi corazón se me ahoga.